Bueno, estamos en el campo demostrativo Ecochampi, que consiste en el cultivo de champiñón ecológico en La Rioja. Concretamente, este campo demostrativo se ha hecho en Autol, en la empresa Hermanos González Erce, y ha tenido una duración de 3 años. ¿Qué se ha querido hacer en este campo demostrativo? Bueno, pues lo que se ha querido hacer es una comparativa de manejo y costes productivos y beneficios que puede tener el cultivador entre distintos tipos de cultivos. ¿Qué tipos de cultivos se han hecho? Pues primero, el cultivo tradicional de toda la vida, destinado sobre todo al producto en conserva, comparado con un cultivo ecológico también destinado para la conserva. Luego también se ha hecho una comparativa entre distintos ciclos de cultivo ecológico para conserva y cultivo ecológico para conserva, pero utilizando un suplemento a su vez certificado como ecológico, para ver si había diferencias en cuanto a la productividad. Y finalmente también se ha hecho una comparativa entre cultivo tradicional, cultivo ecológico para conserva y cultivo ecológico pero destinado a la producción en fresco. Queríamos coger todos estos rangos de tipos de cultivo para intentar abarcar las distintas realidades que se pueden dar en los distintos cultivos del champiñón de la vid. Durante todos los ciclos de cultivo de este campo demostrativo, tanto de cultivo tradicional, que era que se usaba como control, cultivo ecológico y cultivo ecológico para fresco, se hacían siempre se medían siempre los mismos parámetros de calidad. Primero se hacía análisis físico-químicos del sustrato para el cultivo de champiñón, tanto cuando se llenaba la sala, en primera flor, en segunda flor y cuando se iba a vaciar la sala. Todos estos resultados del sustrato en sus distintas variantes de cultivo tradicional, cultivo ecológico y cultivo ecológico suplementado estaban dentro de la normalidad. También se hacía analítica de multiresiduos del sustrato y todos los resultados mostraban que estaba en regla. Y luego, como parámetros de calidad del producto obtenido, es decir, del champiñón, lo que se hacía era distintos análisis post cosecha, como podían ser el peso unitario del champiñón, la humedad del champiñón y el color del champiñón. Todos estos parámetros dentro de los distintos ciclos de cultivo, como he dicho antes, tradicional, ecológico suplementado, también se encontraban dentro de los rangos normales que podríamos considerar para la comercialización de este producto. Una vez que hemos visto en qué consiste el campo demostrativo de Ecochampi y también se ha mostrado que se ha analizado durante el desarrollo del mismo, pues ahora estamos con Carlos, cultivador de Hermanos González Erce, para que nos comente las principales diferencias que ha encontrado en el manejo de los distintos tipos de cultivo durante el desarrollo de este proyecto. Pues, por ejemplo, ¿qué me puedes contar en cuanto a la disponibilidad de las distintas materias primas, como puede ser el paquete de sustrato para este tipo de cultivos? Fundamental en este cultivo ecológico es tener la materia prima, que es lo que estamos en escasos. En su momento, cuando tienen hace 3 años, había 2 plantas que tienen ecológicos, ahora no queda más que una, la otra cerrada, y entonces estamos dependiendo de la producción de paquetes que podamos comprar. Y también esa disponibilidad, por ejemplo, de paquetes, ¿se repercute de alguna forma en el coste de los mismos? Es decir, ¿hay diferencia de coste de paquete entre cultivo tradicional y cultivo ecológico? Por supuesto. Estamos hablando de unas cifras de un paquete ecológico vale 3 euros, a un paquete tradicional vale unos 80 o unos 90. Eso es lo que hay un diferencial bastante bueno. Y luego también se me ocurre que, por ejemplo, en el desarrollo de este campo demostrativo se ha hecho también un manejo para cultivo en fresco. Y la turba que se utiliza en el cultivo en fresco es distinta, ¿verdad? Supongo que también ahí, por ejemplo, habrá diferencias de costes. Por supuesto. Pero en la turba no hay tanta diferencia en porcentaje o en precio entre un cultivo tradicional y un cultivo ecológico. Entonces, luego también, por ejemplo, se me ocurre que he notado diferencias en el laboreo, en el personal, si se meten más horas en cultivo tradicional, se meten más horas en cultivo ecológico para conserva o se mete más horas en cultivo ecológico para fresco. A ver, los trabajos manuales, como meter siembra, cortar plásticos, meter la turba, el trabajo es el mismo para el ecológico que para el ecológico. Pero sí que es verdad que si un paquete de ecológico produce un 30 o 40% menos, pues ese costo es menor en la recolección.
exclusivamente. Además es todo igual. Vale. Y en cuanto a calidad del champiñón obtenido, a ver, el champiñón en primera y segunda florada, porque en ecológico no existen más que 2 floradas. Si alguna vez tercera es muy rara, no hemos notado diferencia. vale. Muchas gracias.